Muy buenas tardes, estamos en otra sesión de Diálogo Abierto desde los estudios de Forest City, como todos los miércoles a las 6 de la tarde. Y voy a comenzar con una pregunta. ¿Puede ser feliz alguien que dé patadas contra una aguja? ¿Puede experimentar placer alguien que da patadas contra una aguja? Y yo sé que ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo. Ahora la pregunta es, ¿por qué alguien puede querer dar patadas contra una aguja? Eso es lo que vamos a discutir, o una de las cosas que vamos a discutir hoy en Diálogo Abierto. Bienvenidos. Muy bien, ¿cómo están, muchachos? Muy bien, bien. Un gusto estar con ustedes. Pregunto, ¿alguna vez le dieron patada a una aguja? No, pero a la pata de la cama, ¿alguna vez le pegaron con el dedo chico a la pata? ¿Aguja en puertorriqueño sigue siendo lo mismo, una aguja? Una aguja. Supongo un aguijón. Sí. O sea, yo le di una vez una patada a un coco así, tenía rabia. ¡Pum! Le pegué porque pensé que iba a pesar menos y ¡ouch! Yo no sé si ustedes, pero yo muchas veces le pegué con el dedo chico del pie a la pata de la cama. ¿Pero intencionalmente? Sí. No, sin querer. Sin querer. Molesta. Sin querer. Y realmente cuando eso sucede, que sucede un momento no pasa como con otro dolor, pero es como que a mí por lo menos me da muchísima rabia. No sé, es como y que después surge una rabia. te da 2 veces más en ese mismo lugar. Uno quiere como que ahora seguir dándole la lequina para castigar. Pero bueno, eso vamos a analizar un poquito hoy, pero vamos a comenzar con una oración entonces. Sí. Dale. Padre, gracias porque podemos estar aquí estudiando tu palabra. Agradecemos tu presencia en nuestras vidas. Pedimos que tu Espíritu Santo tome posesión de todo lo que se va a discutir en este programa y que tu nombre sea exaltado y podamos conocer más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en Diálogo Abierto hoy vamos a discutir muchas cosas. Una de las cosas ya la mencionamos, pero vamos a ponernos en el contexto de lo que está sucediendo. Pablo había sido llevado preso, digamos, a Cesarea, cuando estaba en Jerusalén, y allí en Cesarea, mientras estuvo Félix de gobernador, estuvo 2 años. A Félix se lo llevan a Roma por corrupto, cambian el procurador y traen a Festo. Festo viene, parece que era un poquito más hábil administrativamente que Félix, y Festo, o sea, se lleva bien con Pablo, no ve ninguna causa de poder encarcelar a Pablo, pero para quedar bien, como todo político, para quedar bien con los judíos, lo manda a Pablo o le presenta la posibilidad a Pablo de que sea juzgado en Jerusalén. Y cuando Pablo ve que lo van a juzgar en Jerusalén, se da cuenta que en Jerusalén lo van a matar. Entonces dice, yo apelo a César. Y en la ley romana, cuando alguien apelaba a César, entonces ya allí quedaba como prisionero de Roma, y Roma, o sea en cualquier lugar del mundo donde esté, las autoridades del lugar tenían que asegurarse de que llegue protegida la persona hasta Roma para comparecer ante la corte imperial. No era necesariamente que tenía que comparecer delante de César, pero era en la corte de César y a los que representaban a César. Entonces Pablo, al apelar a César, entonces ahora queda en custodia. Y entonces mientras estaba Festo pensando qué hacía con Pablo y que tenía que enviarlo, llega Agripa, que era un bisnieto de Herodes el Grande. Yo me equivoqué en el programa pasado porque no es que me equivoqué, me confundí en un momento y di a entender como que Agripa era hijo de Herodes el Grande. No era hijo de Herodes. Agripa era sobrino de Herodes Antipas, que era Herodes Antipas. Antipas fue el que juzgó de grande a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pilato lo mandó a Herodes Antipas? Y bueno, este era sobrino y este gobernaba en el norte de Jerusalén. Gobernaba allí como etnarca, que quería decir que gobernaba bajo la supervisación de Roma, o supervisión, no sé si es supervisión de Roma. Sí, es verdad, supervisión de Roma. Entonces, allí, Agripa viene a visitarlo a Festo, que recién había llegado, y viene con mucha pompa, Agripa y Berenice, pero a Agripa los romanos le habían entregado los asuntos del templo. Por lo tanto, Agripa era el que conocía, como él era descendiente de Herodes, conocía la cultura judía, había nacido en Palestina, a pesar de que su ascendencia era asmonea, entonces los judíos no lo consideraban totalmente judío, pero conocía bien la cultura judía y conocía todas las leyes, conocía de los profetas, conocía todo
la religión judía. Entonces ahora Festo le dice, mira, Agripa, tengo a este Pablo que está aquí, lo tengo preso, le cuenta lo que había sucedido. Entonces ahora Agripa, cuando ve a Pablo, que sin duda lo conocía por nombre, dice, yo quiero entrevistarme con Pablo. Y entonces vienen y mandan a llamar a Pablo, y Pablo se presenta ante Festo y Agripa. Viene con su esposa Berenice. Y entonces allí está. Y entonces en ese contexto lo encontramos a Pablo frente a Agripa ahora, y vamos a ver lo que sucede. Vamos a Hechos capítulo 26, versículos 1 al 3. ¿Qué dice? Ya Pablo había presentado, se había introducido, y entonces ahora Agripa responde. En el capítulo 26, versículos 1 al 3. ¿Quién lo lea? Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que pueda defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Muy bien, Pablo habla con seguridad, o como que Agripa va a entender lo que Pablo le dice, y acuérdense que Pablo ahora va a hablar de una especie de su teología, de su evangelio, y él da por sentado que Agripa va a entender. Y bueno, esa seguridad con la que hablaba Pablo es una seguridad con la que habla cualquier persona que realmente está entregada a Cristo y sabe qué es lo que está haciendo, que no está repitiendo algo que le enseñaron, sino que tiene una experiencia propia. Y Pablo comienza, es algo muy interesante, porque esto nos puede a nosotros podemos sacar provecho y sacar lecciones de cómo nosotros deberíamos enfrentar en una situación en la cual somos cuestionados. Y Pablo comienza contando su testimonio, porque si hay algo que nadie te puede cuestionar, es tu experiencia con Cristo. Y entonces vamos a ver cómo sigue. Vamos del versículo 4 al 8. ¿Qué dice? Mi manera de vivir desde mi juventud, la cual pasé desde el comienzo entre los de mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Ellos me conocen desde antes. Si quisieran testificarlo, que conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente día y noche. Por la misma esperanza soy acusado por los judíos, oh rey. ¿Por qué se juzga increíble entre ustedes de Dios, que Dios resucite a los muertos? Muy bien, perdón. Pablo, entonces acá está diciendo claramente que a él lo están juzgando por hablar de la resurrección de los muertos. Y entonces ahora, una de las cosas que quiero... Pablo dice que crece en Jerusalén, pero era de una secta. ¿De qué secta era Pablo? Fariseo. Era de los fariseos. Y acá quiero destacar algunas cosas porque es interesante para que nosotros entendamos. Voy a hablar un poquito más lento porque si no dicen que la gente no se puede concentrar cuando hablo muy rápido. Pero para que podamos entender la dinámica de Israel y cómo poder aplicarla ahora, vamos a analizar cuáles eran las sectas. Había 4 sectas o 5 que eran las principales dentro del sistema judío. La primera eran los fariseos, los saduceos, tenemos los herodianos, tenemos los esenios y tenemos los celotes. A los celotes los vamos a sacar de lado ahora, pero vamos a hablar de los fariseos. ¿Dónde había nacido la secta farisea? Y quiero decirles, Pablo era fariseo, y Pablo, cuando ustedes ven que Pablo habla del farisaísmo, él no está hablando, nunca habla como denigrando el farisaísmo, sino que el evangelio lo supera al farisaísmo, ¿no? Como la superación. Es más, el farisaísmo tenía, no sé si se dice fariseísmo o farisaísmo, no sé eso, creo que fariseísmo, pero he escuchado también farisaico cuando se habla, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Pero los fariseos tenían 2 escuelas. Dentro de los fariseos que estaba la de Gilel y la de Shammai. La escuela de Gilel, si ustedes leen los escritos de Gilel y los consejos de Gilel, son consejos muy equilibrados con respecto a la religión. Es más, Jesús usaba los consejos de Gilel, nada más que los transformaba un poco. ¿Se acuerdan ustedes algún consejo de Gilel que usó Jesús? No. Bueno, la regla de oro, ¿qué dice la regla de oro?
Amar a Dios sobre todas las cosas. No. Hazle aquellas cosas. No, tampoco. No le hagan. Hazle a aquellos lo que tú quieres que te hagan. Muy bien, haz a aquellos lo que tú quieres que te hagan. Gilel, Juan. Pero Ajá, eso esa es la- es bien genérico. Eso lo sabe todo el mundo. Bueno, eso no es de... Eso no es de... acá no se pelean acá. Eso no es de Babilón, eso no estaba en unas tablas No, muchos de los, años antes. bueno, no sé eso. Sí, eso es una regla Está bien, puede ser. antigua. Gracias. Sí, era una regla antigua. ¿Qué te pasa? Gilel dijo, Jesús dijo, haz con los demás lo que te gusta que te hagan a ti. Pero la regla de Gilel era una regla de lata. O sea, ¿por qué? Porque Gilel decía, no hagas con los demás lo que no te gustan. O sea, la regla de Gilel estaba expresada en forma negativa. En cambio, Jesús siempre hace la religión en forma positiva. Los fariseos lo hacían en forma negativa. Los fariseos decían, no hagas cosas malas. Jesús decía, Haz el bien. haz cosas buenas. Bueno, y eso sería un tema para todo pero no vamos a... Entonces estaban los fariseos que habían nacido. ¿Por qué habían nacido los fariseos? Porque cuando estaban los seleucidas, que estaban conquistando Jerusalén, los seleucidas traían la cultura griega. Entonces muchos judíos comenzaron a seguir las costumbres griegas. Y una de las cosas griegas que había judíos que estaban pidiendo, porque los griegos querían hacerlo, era poner un circo griego, o después se transformaría en un circo romano, en Jerusalén. Y los judíos no querían un circo porque eso decían que eso era mundanalizar a la religión. Entonces los fariseos surgen como una reacción a todo ese helenismo que estaba entrando dentro del judaísmo. Entonces, después tenemos los saduceos, que eran los contrarios a los fariseos, que nacen en la aristocracia judía también en el mismo tiempo de los fariseos, pero nacen como una reacción a los fariseos. ¿Por qué? Porque los saduceos decían, tenemos que adaptarnos un poco a los tiempos, no podemos estar siempre viviendo en el pasado, no podemos ser tan rígidos, tenemos que adaptarnos a la cultura y tenemos que dejar que estas cuestiones entren dentro, nos movamos con esas cuestiones. Y entonces surgen los saduceos. Los saduceos tenían el control del templo, eran como los administradores. Y ahora, por ejemplo, hablábamos en las cuestiones eclesiásticas, los saduceos eran los administradores y los fariseos eran los teólogos. Okay. Interesante. Y los profesores, podríamos decir, los escribas y todo eso, eran los fariseos. Los fariseos tenían muchos adeptos dentro del pueblo. Los saduceos dentro ¿De las élites o alguna? de la élite aristocrática, de la gente de dinero. Déjame cambiarme. Entonces, Creo que... ellos dos eran los que formaban el Sanedrín. Esas dos corrientes formaban el Sanedrín. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran los que estaban a favor de Roma. Ahora ya pasaron los griegos y estaban a favor de Roma y a favor de Herodes. Y entonces ellos no defendían al judaísmo, defendían al judaísmo de Herodes. Y decían también que había que mezclar la cultura romana con la judía para estar un poquito más adaptados, y especialmente administrativamente ellos defendían a la Judea, pero la Judea no independiente, sino a la Judea supervisada por los romanos. Y después estaban los esenios, que los esenios pensaban que el templo era corrupto, que todo se había corrompido, y eran el extremo, o sea, y se habían ido a vivir afuera. Tenían una puerta especial, los esenios entraban por una puerta especial a Jerusalén, que ellos no entraban por la puerta que entraban todos, y ellos estaban continuamente pensando. Así, si pensábamos que los fariseos no querían contaminarse, bueno, los esenios no se querían contaminar con absolutamente nada, ni con los fariseos se querían contaminar. Entonces permanecían apartados. Ahora, Pablo surge de los fariseos y Pablo trae un evangelio que une a todas estas corrientes en una, que es la corriente de Cristo, que eso es lo que hace Cristo. Los celotes al final, pero creo. ¿Cómo? No, de los celotes dije que lo iba a dejar. Los celotes eran los que querían tirar abajo a Roma, querían matar a los romanos, o sea, era el extremo de lo extremo. El celote, pero no era como... los celotes no estaban tan preocupados por la pureza espiritual, estaban preocupados por la pureza étnica y por la pureza del judaísmo en sí como raza, ¿no? Y por eso odiaban a los romanos y querían matar a los romanos. Todas estas sectas surgían como respuestas a tergiversaciones del judaísmo, pero al final ninguna daba la respuesta. El único que dio la respuesta fue Jesús. Y cuando Jesús apareció, todos estos se unieron para contrarrestar a Jesús y ahora están unidos para contrarrestar a Pablo. Entonces Pablo cuenta que él es fariseo. Y entonces los que venían a acusarlo a Pablo eran saduceos. Y como los saduceos
creían solamente en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y no creían en ningún otro profeta ni nada. Entonces, y como ellos pensaban que no había suficiente evidencia en los primeros 5 libros para la resurrección, para la teología de la resurrección, entonces los saduceos no creían en la resurrección. Ahora Pablo dice que él está siendo acusado por la teología de la resurrección. ¿Quiénes eran los que estaban queriendo acusar a Pablo? Eran los saduceos. A Cristo lo persiguieron más los fariseos y los saduceos al fin. Pero ahora los saduceos eran los que estaban más enojados con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba por todo el mundo romano. Ellos estaban perdiendo influencia con respecto al templo. La gente estaba empezando a dejar de pensar que el templo era el centro de la religión judía. Porque todos los judíos que estaban en la diáspora oraban hacia el templo. Se metieron con los administrativos. Se metieron con los administradores y eso no lo soportaron. Entonces, por eso entonces ahora Pablo es acusado por la resurrección, es acusado por los saduceos. Y seguimos con el testimonio de Pablo. Versículos 9 al 11, ¿qué dice? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Les hago una pregunta. ¿Ustedes están dispuestos a hablar de su pasado de la misma manera que hablaba Pablo? A contar todos los pecados que ustedes cometieron, porque fíjense que ahí Pablo dice que, acá nosotros lo leemos de una manera, pero él estaba diciendo que él torturaba a las personas para que nieguen a Cristo. O sea, por dolor lograba que las personas digan, no quiero saber nada con Cristo. Sí, lo que dijo con bonitas palabras, porque también se guardó... ¿Qué? Digo, o sea, lo dijo él muy políticamente. Bueno, también. pero lo está diciendo, o sea... Pero igual lo está diciendo, pero me refiero que es grave, sí, el asunto. Yo pienso cuando vino el testimonio, yo no tengo problema contar mi testimonio en cuanto a eso. Yo pienso que hay veces que gente encuentra su testimonio del pasado y es como una película y parece como si todavía quisieran vivir en eso o como que exaltándose porque yo tenía esto y andaba con esta mujer y hacía y decía como que parece como que se le saliva y como que no veo como que están exaltando a Jesús. Ahora, por ejemplo, yo este sábado hablaba con los muchachos y les contaba acerca de cuando yo estaba en la escuela, que yo estaba en la high school en Puerto Rico. Yo no era cristiano y yo les decía, mira, yo era de que me cogí, porque estábamos hablando de todo el testimonio de Jesús y todo eso, y yo decía que es complicado, es difícil, va a tener, ¿sabes? La gente se va a reír de ti, va a perder la amistad. Y yo era uno de esos. Había un muchacho que era cristiano y yo me pasaba riéndome de él, acusándolo, molestándolo. Él se paraba en una esquina y leía la Biblia y yo me ponía con mis amigos a reírnos de él y todo, que es un bochornoso. Pero para que ven, yo le decía, mira dónde yo estoy ahora. Y esa era la persona que yo era. Y miren ahora, yo soy un seguidor de lo mismo. Yo criticaba o me relajaba. Ahora, ¿por qué uno está dispuesto a contar el pasado de uno sin estar escondiéndolo? En el sentido, porque hay veces, por ejemplo, hay personas, suponete, que adulteraron en el pasado. Y que nadie se entere. O sea, que nadie se entere. ¿Cuál es la razón por la que alguien esconde y por qué Pablo no escondía? Bueno, no sé si esto responda a la pregunta, pero por lo menos en este caso yo creo que hace sentido Pablo contar ese aspecto de su testimonio, porque él se está identificando con los perseguidores y yo era uno de ellos. Claro. Así que, y salí de ahí, así que ponga la atención a esto porque ¿por qué salí yo de ser un perseguidor ahora un perseguido? No sé. Había un fin para elevar a otros y creo que un testimonio siempre vas a poder contarlo cuando tu fin es traer demás personas a los pies de Cristo. Cuando pasa lo que tú narrabas, estás trayendo personas a los pies de ti, de tu reputación. Hay que tener cuidado con algo. Una cosa que está en la Biblia que me encanta a mí dice que el Señor calla de amor. Él está sobre mí, poderoso, se gozará con cánticos, tal. Pero dice que calla de amor.
Hay veces que nos confundimos y creemos que estamos llamados a contar todo, volverlo un testimonio público. Y también hay que tener cuidado con eso. En el caso de que decías lo del adulterio, no es un pecado que cometí contra Dios y ya, y contra mí mismo, sino que también hay un prójimo, el cual va a ser muy afectado si tú abres la puerta de eso. Y no tienes que estar cogiendo todas las verdades que sabes y soltándolas si no tienen un propósito, si no tienen algo para traer a nadie a Cristo, ni tienen el propósito de enriquecer más la relación de las demás personas. Correcto. Ahora, yo creo que Dios no nos llamó a contar nuestro pasado, nos llamó a levantar a Cristo. O sea, esa no es, no nos llamó a contar nuestra historia, nos llamó a contar la historia de Cristo. Sin embargo, nuestra historia puede realzar lo que Cristo hizo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros tenemos miedo que descubran nuestro pasado. Y creo que cuando alguien tiene miedo que descubran su pasado es porque todavía no se arrepintió de él. No se ha sentido perdonado también. Correcto. Quizá. No se sintió perdonado, no se arrepintió de él y entonces tiene que vivir muchas veces para esconder. Yo no digo que uno tenga que contar los pecados porque eso no, Dios no nos llamó a eso. Pero hay veces que te los descubren. Y no tendríamos que tener miedo si estamos en Cristo. Transfórmelo en algo para Claro, bendición. no tendríamos que tener miedo que nos descubran nuestros pecados pasados porque estamos en Cristo. Y ya eso era parte de nuestro pasado. Cristo nos limpió y ahora ya no queremos saber nada con eso. O sea, no estamos totalmente limpios. O sea, limpios en Él y transformada nuestra mente. O sea, y eso era lo que tenía Pablo. Pablo no se enorgullecía de su pasado. No estaba diciendo esto para que vean cuán malo que yo fui, o sea, para que me tengan temor. No, era para decir, para que vean sí lo malo que fui, Que tenía sentido. y que no estaba en una locura. Y entonces ahora Pablo sigue con su testimonio. ¿Cómo sigue? Versículos 12 al 18. Juan. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y cuando caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas te es dar coces contra el aguijón. ¿Hasta qué versículo era? Hasta el 17. No, 18. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Muy bien, ahora Pablo cuenta su testimonio que muchas veces lo ha contado, su testimonio específico del llamado, del día que Dios lo llama, que el día de que Dios se manifiesta con una revelación especial, con Apocalipsis a su vida. Entonces, ahí dice que Jesús le pregunta, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Me acuerdo cuando era chico que me enseñaban este versículo de memoria y nadie me explicaba lo que era coces. Nadie me explicaba qué era. Y recién de grande, ya cuando era quizás joven, 18 años, ahí entendí lo que significaba coces, ¿no? Pero a veces nos van repitiendo cosas, las repetimos de memoria y no sabemos. Dar patadas contra un aguijón. ¿Por qué Pablo daba patadas contra un aguijón? Para Jesús, dar patadas contra un aguijón es cuando hacemos ¿qué? Bueno, hacemos algo que nos hace daño. Ajá, ¿y qué estaba haciendo Pablo? Haciéndose daño a sí mismo, pensaba que lo hacía en el celo de Dios, Sí. pensaba que lo hacía en el celo de la causa del creador del universo, y mentira que estaba totalmente en su O sea, contra. nadie es feliz dando patadas contra un aguijón. Eso estamos todos de acuerdo. Eso es lo que abríamos hoy el programa con esto. Ahora, ¿qué era en el caso de Pablo dar patadas contra un aguijón? Perseguir a la iglesia. Perseguir, tratar de limpiar a la iglesia por mí mismo, tratar de perseguir a alguien por causa de lo que yo pienso que es Dios. O sea, yo vuelvo a repetir algo que siempre repetimos acá. Cuando mi misión se basa en perseguir a otros, por más que estén equivocados, Sí, yo no estoy
no estoy en el camino de Cristo. Por más que, como la otra vez yo les decía, que a veces uno le dan ataques de santidad, eso me lo aprendí el pastor Ponce, por más que a Pablo le dan sus ataques de santidad y celo en el momento, cuando el Señor usa patadas contra el aguijón, decíamos que aunque nosotros damos una patada con celo o rebeldía contra algo, nos duele, ya, y contra un aguijón más. El Señor quizás sabía también que a él, de cierta manera, cuando se desconectaba un poco de ese celo, no le quedaba una alegría y un gozo completo, porque estaba matando a sus hermanos. Uh-huh. Estaba haciendo algo que, si bien su religión y sus convicciones le decían que sí, su corazón moral quizás le decía que no estaba bien. Y creo que ahí es donde el Señor le dice, ¿y por qué sigue sufriendo y por qué sigue afectándote también de esta manera? Y yo estoy seguro que la actitud de los cristianos también eso le tenía que chocar a Pablo. Porque no, ¿sabes? Si yo estoy persiguiendo a alguien y yo veo que esa persona me trata con amor o que sigo viendo el bien, eso tiene que ser... Lo exacerbaba más todavía. Ajá. Entonces, y fíjense que usa la tortura para que como diciendo, no te puedo lograr que te enojes conmigo. Te voy a torturar de una manera para que niegues a Cristo. Y lo lograba, y daba su voto. Él mismo dice, daba su voto para que mueran. Terrible. O sea, realmente Pablo sin Cristo era un personaje para tenerle miedo. O sea, le pregunto si realmente él se veía de alguna forma apelada por la actitud de los cristianos, o él estaba enfocado en su misión y él genuinamente creía que y 100% convencido de lo que él estaba haciendo era el servicio correcto a Dios. Sin duda que él estaba convencido de eso, pero el fruto que tenía en su vida. Y por eso, yo creo que una de las cosas que Jesús le dice, Pablo, ¿por qué me persigue? Y la pregunta es, ¿cuándo Pablo está persiguiendo a Jesús? En ningún momento. ¿A quién está persiguiendo? A su iglesia, a su gente. Sí, a la gente, a los discípulos de Jesús. La pregunta es, cuando yo estoy persiguiendo a alguien, ¿me detuve para analizar si realmente no estaré persiguiendo a Jesús en esa persona? Es una buena pregunta. O sea, porque a veces lo que nos molesta, ya al usar la persecución, que no es un método de Dios, quiere decir que estoy lejos de Dios. Entonces, posiblemente en las personas que estoy persiguiendo esté Jesús allí y yo no me doy cuenta. Sí. Entonces, es algo para reflexionar, no tenemos mucho tiempo, pero yo creo que tenemos que hacer un alto muchas veces. Yo siempre digo una frase, no hay nada peor para un orgulloso que otro orgulloso. O un humilde. Sí. A veces, o sea, cuando yo estoy persiguiendo a alguien, a un orgulloso, es porque realmente yo soy un orgulloso. Cuando digo, no aguanto a esta persona, seguramente es porque es muy parecida a mí. O el orgulloso no aguanta a alguien que es seguro, alguien humilde que es seguro y que le da un ejemplo que él no tiene, ¿no? Y eso era lo que pasaba con Pablo con estas personas. Pablo entonces estaba persiguiendo a Jesús en las personas porque él no tenía a Jesús. Entonces, ¿cómo sigue entonces relatando Pablo su testimonio? Versículos 12 al 23. Dice, en esto estaba ocupado cuando iba a Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes. En el camino a mediodía, oh rey, vi que... espérate, esto no es lo que había en la idea. 19, ¿verdad? Sí, 19 al 23. Yo tengo que ponerme los lentes porque estoy como ancho. Por lo cual comienza... ¿En dónde estamos? Del 19, sí. Okay, 19 al 23. Ok. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Más bien, primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles les he proclamado que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. A causa de esto, los judíos me prendieron en el templo e intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, me he mantenido firme hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, sin decir nada ajeno a las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y que por ser el primero de la resurrección de los muertos, había de anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Muy bien, acá entonces Pablo nuevamente introduce el tema de la resurrección. Lo que le molestaba a los saduceos era que Pablo diga que Jesús está resucitado. Claro, y si Jesús está resucitado, quiere decir que todo lo que enseñó Jesús era verdadero. Uh-huh. No, era un tema eso. Ahora, Pablo dice que él lo que predicaba, él fue por toda Judea
y los gentiles, pidiendo que se arrepintieran y se convirtieran a Dios. O sea, arrepentirse quiere decir, Pablo lo que pedía era que cambien la mente, cambien su manera de ver las cosas. Generalmente cuando nosotros evangelizamos hablamos de cambio de conducta, no. La evangelización de Cristo, del reino, tiene que ver con cambio de cómo veo la vida, cómo veo a Dios, cómo veo a la gente. Si yo no cambié, puedo haber cambiado mi conducta, pero no cambié mi manera de ver la vida, mi manera de ver a Dios, mi manera de verme a mí mismo, mi manera de ver a mi prójimo, no he recibido Muchos de nosotros ninguna conversión. tenemos dones, talentos, ¿viste? Capacidad para algunas cosas, ¿no? Y nuestra cosmovisión antes de Cristo quizás nos llevaba a usar esos talentos para otras cosas. Pero una vez que Cristo transforma, todo lo demás va gracias a los talentos que Él también ya tiene en nosotros. Por ejemplo, si ustedes ven Pablo, no le dijeron, Pablo, ves que Pedro te va a enseñar y te va a hablar de todo y te van a graduar y después que va a ir a predicar. O Pablo no bajó al Señor y le dio un montón de normas y reglas, sino que el Señor lo tocó a él en lo más profundo de su ser, permitió la metanoia en su mente y corazón, y luego ya todos los talentos y lo que él tenía, lo que él usaba, se convirtió entonces en un instrumento hacia el lado correcto. Ya. Es súper interesante que nosotros como hombres siempre queremos capacitar a alguien y te voy a dar todas las herramientas necesarias para que vayas y hagas esto. En vez de te voy a explicar esta misión en su concepto más puro. Para que una vez la entiendas, ya los dones y talentos que tú tengas los pongas en la mejor disposición y estrategia que el Señor te vaya mostrando. Cuando vos pones a Dios en primer lugar, tus talentos se transforman en dones. Cuando vos utilizamos nuestros talentos para nosotros ser el centro, son talentos nomás. Nunca van a ser dones espirituales. Y después Dios puede darnos talentos adicionales que son dones espirituales para construir la iglesia que no teníamos nunca. Pero a veces nacemos con talentos y lastimosamente este mundo nos lleva a usar nuestros talentos para gloriarnos a nosotros mismos. Hasta que no haya un cambio de mente, mis talentos van a ser la causa de mi maldición, la causa de mi perdición incluso. Una vez que nos entregamos a Cristo, esos talentos se transforman en dones espirituales que los ponemos al servicio de Cristo. Amén. ¿No? Sí. Y esa también es la transformación que reciben aquellos que están en Cristo. Muy bien, entonces Festo lo interrumpe a Pablo y vamos a ver cómo termina el discurso de Pablo. Versículo 24, vamos 24 al 26, ¿qué dice? Leamos todo, vamos a leer todo, porque estamos con poco tiempo, hasta 32. ¿Qué dice? ¿Leo? Sí. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz le dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo las palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en un rincón del mundo». Ahora fíjense ahora Pablo ¿cómo se dice? Cuando alguien lo sube. Sí, y le apuesta algo más y con la seguridad que habla y le hace un llamado al rey. Él como esclavo le hace un llamado al rey. ¿Qué dice? Versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Entonces Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto por estas cadenas». Hasta ahí. Ahora fíjense, esta es una de las frases más miserables y tristes que existe en la Biblia. Por poco me persuades a ser cristiano. O sea, Agripa estuvo al punto, él creía en los profetas. O sea, sabía que había algo de Dios en todo esto. Sin embargo, por poco me persuades. ¿Qué era lo que le faltaba a Agripa? ¿Qué fue el poco que le faltó a Pablo, si podríamos decir? Lo del joven rico, que como que sé que tienes la razón, sé que hablas la verdad, pero tengo muchos bienes y no los voy a dejar. Es como
como esa parte cuando Jesús se encontró con el joven rico. Muchas personas tienen esta carga, que la verdad está ahí encima. Todo el conocimiento de Dios lo tienes encima, pero no puedes dar tu paso de fe porque hay muchas cosas políticas o materiales que a las que le das demasiado valor y te detienen. Es que la entrega a Jesús siempre es un salto de fe, siempre. Y entonces ese salto de fe al que tiene más cosas le es más difícil. Y no hablo cosas materiales, sino al que tiene más cosas, incluso puede ser en todo sentido, familia, o sea, amigos y todo. O sea, siempre jugarme por Cristo, cuando alguien dice, me voy a jugar por Cristo, y entonces empieza a evaluar los resultados. Y dice, ¿qué va a pasar conmigo si yo doy este paso por Cristo? Y bueno, Agripa no estuvo dispuesto a dar ese salto de fe, dejar que Cristo se haga cargo de los resultados. Ahora, no sé si puedo estar equivocado en esto que voy a tirar, pero no sé por qué yo siento a Agripa siendo un poco sarcástico con Pablo. Sí, también te voy a decir. O sea, como que el rey Festo lo manda a callar. Ya, ay, cállate, mijo, ya. Todo este asunto te está volviendo loco. Ya, toda esta palabra te está volviendo loco. Y Pablo trata de como que, bueno, déjame anclarme en Agripa y lo voy a como que tratar de hacerle un llamado y decirle, ¿verdad que tú también crees lo mismo que yo? Y yo lo veo como, por un poco me persuade Pablo, pero yo no, buen ¿sabes intento, por qué no lo veo así? Yo no lo veo así porque yo creo que cuando Pablo dice, yo sé que crees, vos cuando estás hablando te das cuenta cuando alguien le está trabajando el Espíritu Santo por la mirada, por los ojos, por cómo reacciona. Y Pablo estaba lleno del Espíritu ahí, y él dijo, yo sé que cree. Entonces es él conmovido. Agripa le está diciendo eso, él conmovido. O sea, genuinamente conmovido le está diciendo, por un poco me persuade. Es que a veces, vos fíjate, cuando escuchaban hablar a los apóstoles, los del Sanedrín, estoy yendo a los primeros capítulos hechos, dice, se maravillaban de cómo hablaban. O sea, lo que pasa es que para el Espíritu Santo vos te tenés que resistir, no es una cuestión que lo eludís o algo. Cuando el Espíritu Santo toca, cuando estás predicando la verdad, vos te podés dar cuenta, como Pablo se dio cuenta, de que Agripa estaba siendo tocado. Y por eso hace el llamado. Okay. Porque si no, podríamos decir que Pablo también estaba siendo sarcástico cuando decía, yo sé que crees, pero sé que no crees, pero te lo voy a decir para hacer acá un discurso. Pablo no quería quedar bien con nadie, estaba diciendo lo que realmente él creía. Yo sé que crees, pero no es suficiente creer, es rendirme a la influencia del Espíritu Santo, es dejar el futuro con Cristo en las manos de Dios. Y yo creo que Agripa no estaba dispuesto. Okay. Pero ojo, puede ser también que haya sido sarcástico, no estoy diciendo que no sea así. A mi manera de ver, yo creo que Pablo estaba con tanta fuerza que hasta él tuvo que reconocer. O sea, tuvo que reconocer, la verdad que por poco, pero si no fuera porque me resisto, porque yo no quiero dejar lo que tengo, pero esto realmente hace lógica todo. Okay. Entonces, yo me acuerdo, mi papá tenía una frase que siempre daba en los estudios bíblicos, cuando me llevaba con los estudios bíblicos a él, y decía, yo prefiero ser un casi perdido que un casi salvado. Y suena más lindo decir ser un casi salvado. Sí. Pero, y dice, yo fui un casi perdido. Y ojalá que todos seamos casi perdidos. ¿Por qué? Y ahora termino ya diciendo, o sea, en la vida hay que tomar decisiones y continuamente. No es porque ahora estoy en una iglesia que no me tengo que jugar por Cristo. No es porque yo nací y digo, soy de tal denominación desde mi cuna, no tengo que tomar ninguna decisión. No. Con Cristo se tiene que tomar decisiones todo el tiempo y el justo, dice la Biblia, vivirá por fe. Y esa fe continuamente nos lleva a poner nuestro futuro en las manos de Dios. Sin saber realmente hacia dónde Dios, sabemos cuál es el objetivo final, pero el camino que Dios nos va a llevar no sabemos cuál es ese camino. Y tenemos que confiar que el camino de Dios, que Dios está eligiendo para nosotros, cuando somos fieles a Él, es el mejor camino. Y por eso yo simplemente quiero terminar haciéndote un llamado. No sé cuál es la circunstancia de tu vida que estás viviendo que se te está pidiendo que avances. Y ojalá que no seas como Agripa, que algún día mires para atrás y digas, casi avanzo por la fe en esa situación, pero por todo lo que eso implicaba, me quedé en el lugar donde estoy. Si esa va a ser tu actitud,
estoy seguro que tu vida va a ser una vida chata, una vida de insatisfacción. Si das el salto de fe, estoy seguro que vas a tener una vida posiblemente de muchas incomodidades, pero llena de satisfacciones. Y la mayor satisfacción de saber de que estás en el plan de Dios y que estás siendo un discípulo de Cristo. Terminamos con una oración. Alex, ¿puedes orar? Gracias. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, nos unge, Señor, a pesar de nuestro pasado, a pesar de las cosas que cometimos antes. Tú, oh Señor, has callado de amor muchas y otras las has usado para testimonio, para que las sigamos usando de testimonios. Has transformado nuestros talentos en dones para servirte y nos ofreces tu perdón y tu gracia, así como a Pablo. Que podamos ser, oh Señor, todos hacedores de tu palabra, como él lo fue también, y esperar, oh Señor, el reino de los cielos, predicando, Señor, siempre de ti. En Jesús, gracias por todo. Amén. 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 Muy bien, los despedimos. Hoy se nos fue un poquito más de tiempo el programa, pero queremos decirles que el año que viene, tenemos la Escuela de Discipulado Orgánico 2025, que no va a ser realizada aquí en Estados Unidos, sino que va a ser realizada en España. Y queremos que usted vaya separando la fecha, si es que usted quiere ir, para poder estar junto con nosotros allí en este país tan bonito. Y esto se va a realizar desde el 4 de julio hasta el 14 de julio. Así que póngalo allí en su agenda. En 2 semanas, si Dios quiere, ya vamos a tener la información para que usted se pueda suscribir y reservar su lugar. Y bueno, también invitar a sus amigos para que también puedan compartir con usted esa linda experiencia en el viejo continente. Dios los bendiga. Seguimos en contacto a través de las redes sociales y, por supuesto, siempre siguiendo al Maestro. Dios los bendiga.